Grabando. ¿Grabas vos? Perfecto, Ahí listo, está. todo tuyo. Bueno, Todo tuyo. ahora sí, entonces, bueno, vuelvo a comenzar. Bienvenidos compañeros, bienvenidas compañeras. Estamos en estos tiempos raros con esta pandemia que por un lado nos mantiene separados, pero también aprovechando las ganas que tenemos de seguir conectados a partir de las oportunidades que nos da la tecnología, como en este caso para compartir una actividad en la que tenemos una charla con un invitado de lujo, al que desde ya le agradecemos esta segunda participación con nosotros en nuestro taller de historia en el Ex Olimpo. Y bueno, repasando y completando lo que dijo Rita sobre cómo nos vamos a organizar brevemente, primero vamos a tener esta exposición y luego vamos a retomar las preguntas, que los invitamos si quieren, a medida que van escuchando y se les ocurren preguntas, las pueden ir dejando por escrito en el chat, que lo tienen en la parte de abajo de la página, pueden escribir ahí. Y lo otro que les pedimos es que, así como antes cuando nos veíamos en el Ex Olimpo, les pedíamos por favor apagaran sus teléfonos celulares, lo que les pedimos acá es que silencien sus micrófonos para evitar los ecos y los acoples que muchas veces se dan cuando hay tanta gente como en esta reunión, y si todos tenemos activados suele haber dificultades con el audio. En cuanto a las cámaras, en general no hay problema, pero bueno, si en algún momento nosotros notamos que hay una mala calidad en la transmisión de la imagen y del audio, tal vez nosotros las apaguemos, las de casi todos, menos las de Daniel, por supuesto. Bueno, ahora sí, entonces, después de este preámbulo, pasamos a nuestro invitado, que bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, es una persona que como ya dije nos ha visitado, pero lo mismo quiero presentarlo. Bueno, Daniel Feierstein es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, donde es profesor y donde dirige el Observatorio de Crímenes de Estado. También es profesor en la Universidad de 3 de Febrero, donde dirige el Centro de Estudios sobre Genocidio y es además investigador del CONICET. He investigado y publicado artículos, capítulos de libros e incluso 5 sobre genocidio, desde lo teórico, desde el punto de vista de genocidio, desde lo sociológico, desde lo histórico, desde lo jurídico, pero también ha analizado concretamente casos de genocidio en diferentes países del mundo contemporáneo y también la Argentina, por supuesto. En cuanto a sus libros, el delito de género. Lo que resalta es que Daniel es juez del Tribunal del Pueblo, una institución internacional y multinacional que investiga y denuncia casos en todo el mundo de crímenes, desde lesiones a los derechos humanos, pero también crímenes económicos y perpetrados sobre individuos, pueblos o minorías en todo el mundo que buscan justicia. Como sabemos, y como la brevísima reseña que acabo de hacer demuestra, Daniel, además de ser un investigador, es un militante por los derechos humanos desde siempre, y por eso lo invitamos a participar a este encuentro, pensando si es que se podía realizar, en primer lugar, un balance sobre los movimientos de derechos humanos en los 4 años que pasamos de macrismo, cuando vimos un recrudecimiento de las posiciones negacionistas. Por otro lado, pensar cuáles son los desafíos para los movimientos de derechos humanos en esta nueva etapa abierta a partir del gobierno de Alberto Fernández. Y por último, ¿qué papel le cabe a los movimientos de derechos humanos en este contexto de pandemia y de crisis económica que recién empieza y que va a ser creciente, y sobre todo en un contexto de avance de la derecha en el mundo y lamentablemente también en América Latina? Bueno, y ahora sí, te escuchamos, Daniel. Muchas gracias. Bueno, gracias Guillermina, y gracias a todos, gracias por esta segunda invitación, ahora en formato virtual. Y yo reformulé un poquito las 3 preguntas, o sea, la tercera tal cual la vamos a pensar, algunos de los desafíos de la pandemia, reformulé las otras en clave de por ahí también pensaba 3 cuestiones, pero en clave incluso de los propios libros que comentabas y como de ordenar miradas, ¿no? Entonces, más que pensar tanto en términos de los gobiernos, aunque lo voy a mencionar, mi idea era trabajar un primer eje, planteando algunas cosas, como repensar algunas cosas de las que ya charlamos, que tenían que ver con qué pasa con el negacionismo, algunas de las cosas que analizaban los 2 demonios recargados, pero pensadas en su reformulación en el contexto actual. El segundo, pensar los desafíos que implica la reemergencia del fascismo, tanto a nivel internacional como regional, como en Argentina, que es un poco el eje del último libro mío, La
construcción del enano fascista, pero que tiene que ver con pensar también en la necesidad de conformar frentes antifascistas, qué implicaría eso, digamos, y qué implica ese desafío, y después retomaría tal cual la tercera pregunta que me hacían, que es qué desafío se genera en el campo del movimiento de derechos humanos con respecto a la aparición de esta pandemia y a cómo impacta en la región y en nuestro país, ¿no? Con lo cual, en realidad, de las tres maneras abordaríamos el eje de la charla, que era los desafíos del movimiento de derechos humanos hoy, ¿no? Para pensar el dinamismo que tiene cualquier proceso social y político, y en este caso el dinamismo para pensarlo en clave del movimiento de derechos humanos. Y la idea es que nos sirva como nos sirvió la otra vez, ¿no? O sea, la idea era no tomarme más de media hora para que podamos usar el resto del tiempo justamente para intercambiar y para aprender y como construir colectivamente, ¿no? En relación al primer tema, yo pensaba que justamente parte de lo que charlábamos en aquella charla, en aquel primer encuentro, tenía que ver con la percepción que yo tenía y que sigo teniendo de cómo a partir de 2012, 2013, se había dado por primera vez en la historia argentina, desde la dictadura, una reversión en las disputas por el sentido común. Esto es, en las disputas por los sentidos que se asignan al pasado desde el presente. Yo planteaba que desde el fin de la dictadura, ya desde los últimos años de dictadura, la sociedad argentina fue logrando dar luchas por el sentido que siempre iban permitiendo que las representaciones dominantes fueran de algún modo más potentes y con más capacidad de elaboración que las representaciones previas, ¿sí? Entonces, ubicaba en esa secuencia pensar que Los dos demonios en su versión original fue la forma de confrontar y avanzar por sobre la legitimación de la represión que existía en los primeros años de la dictadura, que en los años 90 se logra fisurar y erosionar muchos de los conceptos básicos de la lógica de los dos demonios, se logra recuperar la identidad de los desaparecidos, se logra toda una cantidad de construcciones que se van a dar en la segunda mitad de los 90, incluso recuperar las prácticas sociales de los compañeros desaparecidos, que eso se va a estructurar también en comprender el carácter estructural que había tenido el genocidio en la destrucción de lazos sociales y el intento de recomponer esos lazos, que eso va a tener un momento de mucha fuerza en el 2001, que se va a recuperar durante la experiencia kirchnerista, que va a cobrar mucha fuerza con la posibilidad de reapertura de los juicios y todo lo que eso implicó a nivel social, y que todo ese avance, yo sentía que ya sobre el final, en los últimos 2 o 3 años del segundo gobierno de Cristina, a nivel social eso se empieza a quebrar, empieza a aparecer esto que yo voy a llamar la versión recargada de los dos demonios, ya desde muchos lugares, de círculos intelectuales, círculos políticos, medios de prensa, y mencionaba en su momento como 3 cuestiones que no me voy a meter hoy, porque son las que vimos en su momento en la charla, que me parecía que habían sido lo que yo llamaba errores no forzados del campo popular y que teníamos que revisar, ¿sí? Básicamente esas 3, si quieren, provocaciones, digamos, que tiraba el movimiento de derechos humanos y al campo popular, era el concepto de terrorismo de Estado, el concepto de dictadura cívico-militar y sobre todo el sectarismo que había atravesado al movimiento de derechos humanos y que lo había dividido en estos 2 grandes sectores, en un sentido su comprensión como una especie de rama de derechos humanos del kirchnerismo, lo cual le había quitado mucha potencia, y en otro sentido los verdaderos luchadores, entre comillas, que habrían sido los que no estaban cooptados por el kirchnerismo o el peronismo, lo cual era un reduccionismo sectario de signo inverso. Me parece que el macrismo nos mostró, dejó claro estas dificultades, e incluso en la tremenda dificultad para articular acciones frente a todo el conjunto de violaciones de derechos humanos que implicaba el macrismo, o que llevó también a muchas discusiones complejas o confusiones dentro del campo popular. ¿Sí? Yo ilustro 2 o 3 para ver primero un gran éxito, pero que fue básicamente
la lucidez y persistencia de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, que fue el único capaz de lograr una manifestación unitaria del movimiento de derechos humanos y que muestra esa tremenda dificultad y su persistencia hoy, con 4 años de macrismo, con la desaparición de Santiago Maldonado, con la cantidad de violaciones de derechos humanos cometidas por el macrismo, con el negacionismo, con el avance sobre infinidad de cuestiones, resultaba casi imposible juntarnos a confrontar colectivamente con esto. Y creo que uno de los puntos más altos tuvo que ver, por un lado, con la marcha contra el 2x1, que me parece que efectivamente es un punto altísimo de ese proceso de resistencia, pero sobre todo con las marchas por Santiago Maldonado, que ante la insistencia no sencilla, porque implicó reuniones difíciles, confrontaciones, discusiones, lo que fuera, la insistencia de Sergio Maldonado logró que hubiera algunas marchas unificadas, tanto en Buenos Aires como en otros lugares del país, del conjunto del movimiento de derechos humanos reclamando por la desaparición de Santiago Maldonado. Pero me parecía que era importante tomar este tema porque es un tema no resuelto, ¿sí? y que nos va a volver a atravesar en todo lo que viene, porque es cómo, y que va a tener que ver con el segundo punto que quería armar, que es por dónde pasan las contradicciones principales y cómo pensar en la posibilidad de articular fuerzas ante esas contradicciones principales. Y eso, por eso, paso muy por encima por este primer tema, porque era lo que ya hablamos, sobre todo para aquellos que estuvieron en aquella charla donde presentamos los 2 demonios recargados, pero si quieren en el espacio de discusión lo podemos ampliar, ¿sí? Y eso me lleva al segundo tema, que tenía que ver con empezar a observar cuál es el nudo de transformación y contradicciones en el momento político actual, tanto pensando a nivel regional, mirando con cuidado, yo diría 3 lugares, Brasil, México, Colombia, y pensando justamente que son los lugares más cercanos para pensar nuestro propio país, y es ver que hay una reconfiguración política que ha dado espacio a la emergencia del fascismo tanto en la región como en nuestro país. Y esto me parece que es un nuevo desafío para el movimiento de derechos humanos porque Argentina no ha conocido el fascismo como una fuerza realmente consolidada y con capacidad de interpelación a grandes movimientos sociales. ¿Sí? Me parece que esto es importante tomarlo en cuenta. Veo que una pregunta dice México, de paso ya que veo el chat, tomo las preguntas, si son así chiquitas, si no las dejamos para el final, ¿sí? Porque yo no estoy refiriendo a los gobiernos, ¿sí? Cuando yo digo el problema de México, no estoy pensando en López Obrador, sino estoy pensando en lo que está pasando en la sociedad política mexicana e incluso en los intentos destituyentes de López Obrador que aparecieron con mucha fuerza en estos meses y que tienen que ver con formaciones fascistas que van cobrando fuerza en distintos lugares de México. ¿Sí? Por eso digo en México, en Colombia, con mucha fuerza en Brasil, porque digo en Colombia tampoco tiene, me parece, un gobierno fascista hoy, tiene el uribismo que es parte del gobierno y que se va configurando como fuerza fascista, y tenemos en Brasil claramente la figura de Bolsonaro que sí da cuenta de ese movimiento. Pero lo que digo es, ese fascismo es importante entenderlo porque nosotros en el campo popular hemos caído en un error de llamar fascismo a cualquier cosa, llamar fascismo a cualquier actitud autoritaria, llamar fascismo a cualquier proceso represivo, y eso nos quita una herramienta política, porque el fascismo tiene especificidad, ¿sí? El fascismo no implica cualquier proceso represivo, incluso puede haber genocidios no fascistas, que fue lo que vivimos en la Argentina, ¿sí? Argentina tuvo una dictadura que fue genocida, pero no fue fascista. Y no fue fascista justamente porque una característica fundamental del fascismo como práctica social es la capacidad de movilizar activamente a grandes conjuntos de población. La dictadura buscó paralizar a la sociedad y aplicó el terror de modo absolutamente vertical, ¿sí? El terror provenía del aparato estatal y lo que se buscaba era que la mayoría de la población se quedara encerrada en su casa y dejara actuar al terror del aparato estatal. Eso es espantoso, eso es genocida, pero eso no necesariamente es fascista, y no lo fue en Argentina. El fascismo justamente es la capacidad de interpelación a grandes conjuntos sociales para hacerlos actuar,
esto es, no que se queden en su casa paralizados, sino que salgan a agredir, a hostigar, a perseguir al enemigo, ¿sí? Y creo que esto es lo que sí comienza a surgir ya en el Brasil de Temer, ¿sí? Que va a cobrar mucha más fuerza en Bolsonaro, en la Colombia, por eso digo, que ya comienza en la Colombia de Santos y después continúa en Duque, pero sobre todo, insisto, no tanto ni necesariamente todo el aparato estatal, sino fundamentalmente lo que va a representar el uribismo, en sectores políticos de la derecha, de una nueva derecha mexicana, y lo vamos a ver emerger en Argentina, creo que bastante tarde, pero con mucha fuerza, yo diría en la segunda mitad del gobierno macrista. ¿Sí? Así como el negacionismo, yo digo, aparece antes de Macri, y los dos demonios recargados realmente yo los veo aparecer en el 2007 y cobran mucha fuerza ya en el 2013, creo que el fascismo es sobre el final del gobierno de Macri, uno puede observarlo con bastante fuerza en algunas reacciones frente a la desaparición de Santiago Maldonado, en la potenciación y reconfiguración de ciertos comunicadores sociales, y cómo se va consolidando ese discurso de un Babi Echecopar, de Eduardo Feynman, un conjunto de comunicadores que comienzan a llamar a la gente a que exprese activamente su odio, en la figura de Patricia Bullrich y todo lo que eso va a implicar, pero con mucha más fuerza cuando se suma en el último año de gobierno Pichetto como candidato a vicepresidente, más allá de que venían algunas cuestiones ya prefigurándose en algunos personajes medio, podríamos decir, casi caricaturescos, como ahora se me escapó el apellido del representante parlamentario de campera amarilla salteño, digamos, pero digo, más allá de algunas figuras caricaturescas, esto empieza a cobrar mayor... Olmedo. Esto comienza a cobrar más fuerza con la incorporación de Pichetto y con el discurso que comienza a instrumentar el macrismo ya de modo bastante más institucional, sobre todo a partir de la derrota en las PASO. ¿Sí? Esto como que potencia esa lógica, y creo que hay un nudo fuerte del macrismo que se va a articular ahí. Me parece que esto es importante verlo, ¿por qué? Porque creo que no está solo en el macrismo, sino que corta transversalmente a la estructura política. Por un lado hay un partido político, por primera vez en la Argentina, que asume estas lógicas y logra un efecto electoral importante. Estoy pensando en el partido de Gómez Centurión. Piensen que las formas de fascismo abierto en la Argentina nunca pasaron del 0,1% de los votos, o mucho menos, ¿sí? Estamos pensando en Biondini o en todos esos movimientos neonazis o que asumen las lógicas del fascismo. Acá vamos a tener un cara pintada como candidato a presidente, rodeándose y juntando en su figura un conjunto de fuerzas de la extrema derecha fascista, presentando elecciones y sacando en las PASO alrededor de casi un 3% parejo en todo el país. Además, esta es la diferencia fuerte del fenómeno Gómez Centurión con el fenómeno SPERP. SPERP fue un fenómeno más juvenil y de algunos grandes centros urbanos, mientras que Gómez Centurión implicó un voto parejo en todo el país del 3% de la población. Esto es el 3% en la provincia de Buenos Aires, el 3% en la ciudad, el 3% en Córdoba, el 3% en Jujuy, el 3% en Catamarca, el 3% en Río Negro. Esto es muy parejo. Acá tenés como una unidad muy sólida, y después acompañamientos en otros espacios políticos, que tenés toda una fracción del macrismo que se va haciendo hegemónica, que no es todo el macrismo, ¿sí? Pero que va conquistando porciones importantes del macrismo alrededor de esa entente Bullrich-Pichetto, pero también tenés sectores fuertes en el peronismo, ¿sí? Y quizás esto puede ser provocativo, pero vas a tener muchas salidas, declaraciones, propuestas, fórmulas fascistas en un Guillermo Moreno, en un periodista como Cunio, o incluso en la figura hoy tan problemática del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Berni, tanto en su gestión en seguridad durante el gobierno de Cristina, como en sus declaraciones durante todo el macrismo, como en su propio modo de asunción de la lucha contra la pandemia
en la provincia de Buenos Aires en estos días, ¿no? Entonces ahí, digo, donde radica la mayor peligrosidad, porque uno ve que esa ofensiva fascista tiene cierto nivel de transversalidad. ¿Sí? Esto es, tiene partidos que están por fuera de la estructura de los dos partidos clásicos, pero un partido con capacidad de llegada, por eso digo, un 3% no es despreciable en cuanto a su capacidad de crecimiento. Tenés la conquista de uno de los partidos centrales hoy de oposición, cuanto menos de la conducción de ese partido, más allá de que tenga una interna, porque claramente no es lo mismo que Rodríguez Larreta, así que no ha optado por esa lógica, y estoy hablando incluso de antes de la pandemia, pero sí da cuenta de esa entente Bullrich-Pichetto y todo lo que va a estar alrededor de eso, y con sectores absolutamente desarticulados hoy del peronismo, pero que en una reconfiguración política podrían perfectamente articularse en esa lógica. Y ante eso me parece que el desafío para el movimiento de derechos humanos hoy es poder constituir algo que existió en la Argentina en épocas del fascismo internacional, pese a que el fascismo no tenía tanta fuerza en la Argentina, que fueron los frentes antifascistas, que es la articulación, y que creo que hay un rol casi de convocatoria y hasta en alguna medida de co-conducción del movimiento de derechos humanos en esto, de poder dar cuenta de la configuración de un frente antifascista plural, ¿sí? Que pueda dar cuenta de la articulación de los sectores del campo popular, más allá de sus diferencias y sus distintas identidades políticas, en poner un freno al fascismo, en poner un freno al fascismo dentro del peronismo, en poner un freno al fascismo dentro de la estructura política general, en poner un freno al fascismo como acuerdo de partidos a nivel de la representación parlamentaria, y esto implica una disputa adentro de determinados movimientos políticos, incluso, y no solo hacia afuera, ¿sí? Me parece que este es un gran desafío, y no solo de nombres, sino de políticas, de prácticas, ¿sí? O sea, de no aceptar de ninguna manera la posibilidad de que crezcan modalidades fascistas dentro del sistema político argentino. Me parece que es un gran desafío porque creo que están creciendo, ¿sí? Me parece que ahí es uno de los desafíos del presente del movimiento de derechos humanos, y que implica justamente atravesar algunas de las cuestiones que hablábamos en la charla anterior, entender dónde está la contradicción, ¿sí? Que la contradicción hoy no es kirchnerismo, antikirchnerismo, que la contradicción hoy no pasa por esa grieta, ¿sí? Sino que me parece que, y ahora voy a ir al tercer punto y lo va a ilustrar más, que la contradicción pasa más fuertemente por esta grieta de fascismo-antifascismo. Me parece que ahí todo esto se ve de alguna manera potenciado, más allá de que no necesariamente potenciado para mal, pero se ve potenciado con la aparición de la pandemia, ¿sí? En el sentido que esto ha dividido territorio con bastante claridad, sobre todo en esa fuerza que aparecía como no tan clara en su alineamiento, que era la fuerza de gobierno del macrismo una vez habiendo perdido las elecciones, ¿no? Me parece que ahí va quedando muy claro en la pandemia ese quiebre, ¿no? Ese quiebre entre, podríamos decir, una fuerza que intenta sostener un neoliberalismo de modales, digamos, por decirlo de alguna manera, que de ninguna manera son nuestros compañeros ni nuestros aliados, ni nada parecido a eso, ¿sí? Pero que implica una forma de ejercicio del poder de las derechas, versus una radicalización de esa derecha que podemos ver claramente en este movimiento anticuarentena, claramente en una serie de reacciones que han aparecido y que articulan en las calles, en las redes, en montones de acciones políticas y de movimientos, tanto a sectores importantes del macrismo con la derecha más radicalizada, que incluso hasta podía ser antimacrista por considerar al macrismo un kirchnerismo de buenos modales, ¿sí? Y a mí me parece que es importante entender que esta reformulación del fascismo en clave siglo XXI no está en contradicción con una economía neoliberal. Porque en verdad acá hay como interpretaciones bastante erradas, incluso del fascismo original en los años 30, 40 en Europa. Porque tanto el nazismo como el franquismo español, como el fascismo italiano, fueron movimientos políticos que estuvieron absolutamente articulados y al servicio del gran capital transnacional. ¿Sí? El fascismo no es una tercera vía,
sino que es una de las formas de ejercicio del poder del capital transnacional y es su forma más desgarradora, más cruel, pero a su vez con capacidad de movilizar grandes contingentes sociales. Digo, es distinto cuando esa lógica se aplica vía la paralización de la sociedad y vía el ejercicio vertical del terror, que cuando esa lógica logra incorporar a grandes colectivos sociales. ¿Sí? Creo que ahí es donde está la diferencia entre el ejercicio fascista de proceso de dominación, procesos sociales, y un ejercicio más clásicamente liberal de esos procesos. Me parece que en el fascismo lo que queda claro es podríamos decir, la interpelación al campo popular y al movimiento de derechos humanos, porque podríamos decir que ya no es solo que nos están golpeando con la espada, sino que se comen la cabeza de la gente. ¿Sí? Ahí es donde la disputa se vuelve más urgente y más relevante. Me parece que las lógicas de la pandemia entonces plantean una cantidad de desafíos novedosos, ¿sí? Porque están en varios frentes a la vez. ¿Sí? Por un lado, la necesidad de enfrentar esta reemergencia fascista, que con la pandemia se puede potenciar muchísimo, en el sentido de nosotros tenemos la suerte de que producto sobre todo de las primeras acciones que se tomaron, de esa cuarentena tan temprana, y de algunas decisiones exitosas, más allá de cómo se fueron erosionando en el tiempo, Argentina no tiene el nivel de muerte de otros países, por lo menos al día de hoy, y por lo tanto la capacidad de utilización de esas muertes para proyectar ese resentimiento a nivel social es bastante baja. Eso no quiere decir que no haya un peligro, que eso sí ocurra en los meses por venir, ¿sí? Y me parece que ahí radica uno de los peligros, por eso, cómo trabajar para evitar la proyección del resentimiento, de la frustración, de la crisis económica en prácticas fascistas que busquen encontrar un culpable y desatar todo el odio frente a ese culpable, sea la población de los barrios populares, sea los inmigrantes de países limítrofes, sea la población asiática, como pareció que se planteaba en enero o febrero y que después eso se moderó. Me parece que ahí tenemos un primer desafío. Tenemos un segundo desafío muy complejo, que es qué hace el movimiento de derechos humanos con las fuerzas de seguridad en la calle y sus excesos, ¿sí? Que tenemos un problema serio ahí en este sentido. La pandemia requiere controlar la circulación, ese control de la circulación requiere y le ha asignado un rol a fuerzas de seguridad que de la dictadura hasta hoy no han cambiado. Y las fuerzas de seguridad en la calle implican, sobre todo en los barrios populares, tremendos niveles de maltrato, de hostigamiento, de represión, de asesinato, como hemos visto en unos casos, sobre todo en Tucumán, pero en varios casos en distintos lugares del país estos meses. Entonces me parece que ahí hay otro desafío que se vuelve infinitamente más difícil en estas condiciones, y donde nuestras movilizaciones están limitadas, nuestras capacidades de acción colectiva se vuelven virtuales, se encuentran dificultadas, y me parece que ahí hay como otro tema para poner sobre la mesa. Y creo que la dificultad es esta, ¿no? Cómo pensar en formas que puedan, desde el campo de los derechos humanos, colaborar en la lucha contra la pandemia sin entregar la calle al control represivo, sin relegitimar por eso a fuerzas que me parece que no han demostrado su compromiso social a lo largo de todos estos años, ¿no? Y que creo que ahí también hay distintos ejes que vale la pena abrir a la discusión, ¿no? Me parece que tengo muchas menos dudas en el caso de las fuerzas de seguridad, ¿no? Me parece que las fuerzas de seguridad no han tenido cambio alguno, podríamos decir, del 83 para acá. Se han desempeñado siempre en un sentido represivo, y no veo, hasta que no haya realmente una capacidad de incidir de otra manera, que pueda llevarse a cabo articulación alguna. Se me abren más preguntas en el caso de la capacidad de utilización de la logística de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército en la necesidad de gestión de algunos elementos, sobre todo la llegada de asistencia
económica, la llegada de alimentación, la distribución de recursos en aquellos barrios populares que no cuentan con organizaciones territoriales que puedan llevar a cabo esas acciones, como está ocurriendo en muchos barrios donde sí existen esas organizaciones y son las que deben ser empoderadas y pueden llevarlo a cabo. Y lo que digo, bueno, no tengo respuesta ahí en el sentido de si la solución puede ser intentar procesos de trabajo conjunto aprovechando las capacidades logísticas de las Fuerzas Armadas, e insisto, distingo en las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, que quizás es donde ha habido un trabajo que por lo menos abre la pregunta, ¿sí?, de la Armada, donde me parece que no hay nada de eso que pueda pensarse. De todos modos, me parece que también es un tremendo desafío para que se piense en el campo del movimiento de derechos humanos, y en el caso de considerarse que los intentos de transformación del ejército no han sido exitosos, cómo pensar en formas de logística que puedan prescindir de eso y quiénes serían los que desarrollarían desde el aparato estatal esas formas de llegada logística a lugares donde si no se llega, las consecuencias de la pandemia van a ser mucho más terribles de lo que están siendo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como un conjunto de cuestiones, y quería tirar una última que me parece que puede tener su fuerza, y con eso cierro para que abramos a preguntas, que es que me parece que también la cuestión de la pandemia le da muchísima fuerza, mucho trabajo que se ha venido haciendo desde siempre en el movimiento de derechos humanos, en lo que hemos venido trabajando muchísimo, que es cómo construir representaciones del pasado que puedan articularse con el presente, ¿sí? Porque uno siempre va al pasado desde el presente, ¿sí? Me parece que lo que ilumina la pandemia es la necesidad de acciones concertadas, cooperativas, el rol de el cuidado por el otro, el rol de las prácticas de cooperación, el rol del armado de redes que puedan sostenernos en estas condiciones de dificultad. Y justamente esas redes sociales son las que fueron destruidas por el genocidio, las que buscamos recuperar en el trabajo de recuperación de la identidad de los desaparecidos, y las que uno busca confrontar con el modelo del sujeto individualista que resuelve todo por sí mismo, y que cobró tanta fuerza en el genocidio, en el menemismo, y podríamos decir una nueva fuerza en el macrismo, con esta imagen del emprendedor, ¿sí?, que resuelve su vida por sí mismo. Y me parece que una pandemia nos confronta muy fuertemente con el eje de que no hay manera de abordar las consecuencias, las condiciones, las necesidades de una pandemia, si no es con redes sociales articuladas, y que me parece que es una maravillosa oportunidad en ese sentido para recuperar el trabajo de nuestros compañeros, para poder reforzar la necesidad de entender qué es lo que se hacía, qué es lo que se destruyó, y qué es lo que necesitamos recomponer como una necesidad que nos tira al contexto, ¿sí?, y que nos tendría que dar herramientas para confrontar con la hegemonía de ese sujeto individualista que hoy se encuentra totalmente desguarnecido, ¿sí?, y que no tiene cómo enfrentar de esa manera, más allá de negar la situación, que es la respuesta individualista que uno puede ver mucho en redes, ¿sí? Esto no existe, igual se van a morir, aunque sea, liberemos la economía, así, todas estas formas que básicamente son respuestas negadoras, y básicamente son respuestas que no de modo necesariamente consciente no pueden hacerse cargo del atravesamiento de la muerte, ¿no? Me parece que ahí es una circunstancia donde podemos pensar en esa articulación con el pasado para componer formas de reconstruir redes sociales y lazos sociales. Pero bueno, pensaba estas tres cuestiones como para tirar tres temas fuertes de discusión y abrirlo al intercambio, ¿sí? Así que mil gracias otra vez, y bueno, si quieren vamos pasando, no sé cómo quieren que haga, si lo van leyendo ustedes, si me meto yo en el chat, como prefieren. Sí, buenísimo, muchas gracias, Daniel. Mirá, no sé si vos estás viendo el chat, ahí tenemos dos preguntas, sí. No sé si te resulta más cómodo leerlos vos o querés que... Sí, me parece que sí. Hay dos, ¿las ves? De Anaí y de Juan. Sí, voy viendo.
Una nos dice Ana González que se superpuso, pero eso ya lo comentamos, ¿sí? Pero la verdad que 63 en un contexto de que estamos al mismo tiempo que Lula y Alberto es como sentirse Gardel. Es un exitazo. ¿Y qué te parece? Sin Lula y Alberto al mismo tiempo que teníamos 500. Por favor. Bien. A ver, hay una pregunta de Mabel, pero que no la entiendo porque dice lo que vemos en nuestras calles hoy, ¿sí? Pero no sé si Mabel está por ahí, si lo quiere, o por chat o por micrófono, por ahí ampliarlo un poco. Si querés, Mabel, podés activar tu micrófono. Sí, activé el micrófono porque me cuesta escribir tanto. No, yo eso lo ponía cuando Daniel hablaba del tema de la movilización del fascismo, ¿no? Y uno a veces lo toma como a risa, las movilizaciones que vemos y el nivel de la gente, pero la verdad que escuchándolo, lo miro de otra manera, y bueno, tiene que ver esta movilización con lo que estabas diciendo, de la movilización que el fascismo necesariamente produce. Sí, lo decía más amplio, ¿sí? O sea, no solo, por supuesto que uno observa estas movilizaciones y casi serían lo que decía en relación a Olmedo, ¿no? O sea, estas movilizaciones en algunos casos son caricaturescas, ¿sí? Pero no son solo estas movilizaciones, sino piensen a nivel previo, ojo que me parece que hay algún micrófono. Sí, estoy silenciando. Piensen en lo que fue, por ejemplo, todo el nivel de movilización. Dos circunstancias en el macrismo lo ilustraron bien, dos entre varias, ¿sí? Pero dos que me llaman la atención. Uno, lo que fue toda la manifestación contra los docentes, sobre todo contra los docentes, pero contra otras fracciones también en relación a la desaparición de Maldonado, y las familias que llamaban a denunciar a los docentes que sacaban el tema Maldonado en las clases, que aparecían en las aulas para impedir que eso se hiciera, ¿sí? Que retiraban a sus hijos de las escuelas, y algo muy parecido y con la misma virulencia apareció pocos meses después con la idea de enfrentar el tratamiento de las políticas de género en las escuelas, ¿se acuerdan? Y no a que mis hijos los transformen en homosexuales, y toda esta lógica que implicó no solo una cuestión de denuncia o de alguna marcha, sino la intervención en el propio ámbito escolar, y más o menos masiva. Esto lo que estamos diciendo es centenares de escuelas donde de pronto aparecían 3, 4, 8, 15, 50 padres irrumpiendo en las aulas, con las autoridades, buscando sanciones. Esto por un lado, y después lo que comienza a pasar en las calles, en las políticas de linchamiento, ¿sí? Que esas políticas de linchamiento tienen que ver, en la gran mayoría de los casos, en la reacción ante hechos de inseguridad, que es todo un tema que podemos discutir, porque creo que ahí también ha habido muchas falencias del campo popular al no entender el daño que producen las acciones de inseguridad al interior del campo popular, y que no implementar una respuesta represiva no quiere decir que uno pueda no implementar ninguna respuesta, ¿sí? Que esto de no dar respuesta arrojó a los sectores populares en manos de los Bullrich, ¿sí? Pero también uno pudo observar en este momento de tanto afianzamiento de la grieta, en esos años 2017, 2018, que esa política de linchamiento en algunos casos y en algunos pueblos incluso eran dirigidas a determinados grupos políticos, desde la vandalización de distintos espacios de derechos humanos, hasta el ataque muy en especial a ciertos sectores del peronismo. Digo, la estigmatización estuvo muy en cabeza, por ejemplo, de la Cámpora. También ahora aparece, fíjense, con más fuerza con la cuestión del comunismo, ¿sí? Durante el macrismo estuvo muy fuerte 2017-2018 con la cuestión de la Cámpora, y te decían algunos representantes de la Cámpora de lugares del interior que en algunos casos, sobre todo estoy recordando 2018 como el año más virulento, que han sufrido en las calles situaciones difíciles, ¿sí? Ante la denuncia de alguien de ese es uno de la Cámpora, y que se arme un clima de pseudo linchamiento en función de la identidad política y de su asociación con la corrupción, ¿sí? Todo esto que se armó en el imaginario popular. Entonces digo, si bien es son casos muy puntuales por ahora, y que diría que no implican todavía un nivel de generalidad y masividad,
me refería a esto como una lógica de las calles, que es no solamente el que sale con la banderita y es más caricaturesco, ¿sí? O el intento de la marcha de barbijos contra el comunismo, digamos, que fue absolutamente fallida, sino en un conjunto de acciones que de pronto, ante ciertos hechos, logran interpelar a conjuntos más amplios de población, ¿sí? Que son como pequeñas chispitas de fascismo que por supuesto no tienen de ninguna manera todavía la fuerza que tienen en Brasil o en Colombia, donde uno lo puede ver con mucha mayor fuerza. En Colombia esto tiene ya apregnado muchísimo en grandes sectores de población, en grandes sectores comerciantes, por ejemplo, de Bogotá o de Medellín, pero que uno lo ve un primer germen de algo que hay que mirar con sumo cuidado, ¿no? Bueno, hasta ahí lo de Mabel. Después sí hay una pregunta de Anaí, que plantea el tema de la seguridad en el marco de la pandemia, si debería pensarse en clave de derechos y no desde la lógica punitiva, y ahí creo que hay todo un tema, porque me parece que no necesariamente Anaí es una contradicción, ¿sí? Yo creo que la pandemia nos instala un tema muy interesante y poco discutido en el campo popular, que es la lógica. La dualidad se da en términos de derechos y obligaciones, ¿sí? No solo en términos de derechos, ¿sí? Las normas de cooperación se construyen en términos de derechos y obligaciones, y creo que uno de los problemas serios que ha tenido Argentina para lidiar con la pandemia, y lo vemos en el lugar donde crece de modo exponencial y descontrolada la tasa de contagios, que es en el AMBA, entre otras cosas tiene que ver porque nosotros tenemos muy importantes sectores medios que creen que la norma no se aplica para ellos, ¿sí? Y no se aplica para ellos en ningún plano, ¿sí? Esto es, entonces, no se aplica para ellos a la hora de pagar los impuestos, y entonces tenemos uno de los niveles de evasión fiscal más alto del mundo, y no se aplica a la hora de respetar una restricción de movimiento, ¿sí? Lo que tenemos es que la cuarentena llevó 90 y pico días y no fue lo exitosa que tenía que ser, porque hubo muchísimas violaciones hormiga de la cuarentena, sobre todo en los núcleos urbanos de los grandes cascos urbanos, ¿sí? Y violaciones hormiga que, si queremos ser honestos y no por ponerme la gorra ni denunciar a nadie de los 61 que están acá, es probable que involucre a algunos de los 61. ¿Fuiste sola a hacer las compras? ¿Fuiste después que saliste? Tenemos un micrófono abierto, no sé de quién es. Sí, y me parece que esto hay... Ya está. Ok. Me parece que esto hay que poder ver cómo trabajarlo, y no creo que la solución sea punitiva en ese sentido, pero tampoco veo, por eso digo, hay ojo de pensarlo solo en clave de derechos, ¿sí? Sino pensar cómo logramos construir la importancia del cumplimiento de las normas de cooperación, ¿sí? O sea, porque esta cuestión de no va a pasar nada si yo hago una visita porque soy yo solo, es uno, no va a ocurrir nada, multiplicado por 3 millones, implica que no podés controlar una tasa de propagación del contagio de una pandemia. Entonces me parece que ahí hay cuestiones interesantes a trabajar, y que me parece que son un desafío para el movimiento de derechos humanos y para el campo popular, ¿sí? Porque me parece que cuando uno se construye solo en clave de derechos, de alguna manera participa de esa cosmovisión individualista que se generó al fin de la dictadura y que se potenció tanto en los 90 como durante el macrismo. Esta cuestión de creer que solo tenemos derechos, ¿sí? Y que la lucha por los derechos humanos es la lucha por la defensa de nuestros derechos. Sí, me parece que en cualquier construcción de lazo social no tenemos solo derechos, sino que también tenemos obligaciones en nuestra necesidad de colaborar con el otro y en nuestra necesidad de construir lazo social y decisiones colectivas, ¿sí? Me parece que ahí hay mucho para trabajar en este sentido, y por eso digo, sobre todo en poder pensar esa dualidad, ¿no? En poder pensar que la norma de cooperación no necesariamente es lo mismo que una norma represiva, ¿sí? O sea que ahí me parece que tiene mucho para enseñarnos Piaget, ¿sí? Yo siempre digo que hay que volver a Piaget en el sentido de entender
que la norma tiene dos caras, ¿sí? Hay una cara represiva de la norma, que es la que debemos enfrentar, pero hay una cara de cooperación, ¿sí? En el sentido que no es posible la construcción de redes sociales, de lazos sociales, sin prácticas de cooperación, y esas prácticas de cooperación también requieren normas, requieren que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas y que las respetemos, ¿sí? Me parece que eso en el contexto de una pandemia tiene una importancia crucial, ¿sí? Viviana nos preguntaba por qué esos cursos prenden parte en la gente, y es todo un tema, digamos, pero me parece que ahí es interesante analizar algunas cuestiones de cómo funcionan nuestros aparatos psíquicos y cómo funcionan las construcciones colectivas, ¿no? Y en este sentido ver que hay cuestiones que son muy poderosas y que son aprovechadas por el fascismo, y yo mencionaba una de ellas, que son los mecanismos de proyección, ¿sí? ¿Qué quiere decir los mecanismos de proyección? Uno tiene dificultades, todos tenemos dificultades para lidiar con la angustia que nos producen determinadas situaciones. Y la pandemia es un ejemplo excelente, pero no solo la pandemia. La pobreza, el hacinamiento, las crisis económicas, hay una cantidad de situaciones que pueden producirnos un profundo nivel de angustia. La proyección es tratar de poner esa angustia fuera, encontrar un objeto donde proyectar, esa es la idea del mecanismo de defensa, donde sacarnos de encima esa angustia y ponerla en otro lugar. Entonces, eso es lo que lleva a este procedimiento de no tengo trabajo, la culpa es del inmigrante que viene y me saca el trabajo. Aunque todos los datos me demuestren que esto no es así, que esas tasas de inmigración no han cambiado a lo largo del tiempo, que esa población inmigrante toma trabajos que de todos modos la población argentina en general no quiere tomar, que sus niveles de remuneración son ínfimos, que su incidencia en la tasa de desocupación es ínfima. Todo eso no termina jugando ningún efecto cuando ese proceso de proyección logra tranquilizarme y sacarme la angustia y ponerla en cabeza de otro, ¿sí? Cuando además vos tenés un conjunto de medios de prensa que buscan fogonear esto, un conjunto de funcionarios políticos que buscan fogonear esto, eso se va potenciando, y esto requiere un profundo trabajo político, ¿sí? Ese profundo trabajo político requiere, esto que yo decía, de conformar frentes antifascistas que tengan claro cómo desarrollar estrategias plurales, transversales, muy amplias, para impedir que avancen este conjunto de discursos, ¿sí? Para impedir que avancen estos discursos, por eso digo, fíjense cómo permean transversalmente, porque vos vas a tener ese discurso formulado por Patricia Bullrich, vas a tener ese discurso formulado por Pichetto, vas a tener ese discurso formulado por Babi Echecopar, pero vas a tener ese discurso formulado por Bernie. ¿Sí? Esto lo vas a encontrar en muy distintas fracciones, porque es un discurso que les da capacidad de ponerse en este lugar de nosotros defendemos a los argentinos, ¿sí? Y bueno, y en la construcción del enano fascista yo hago un relevamiento de estas declaraciones para mostrar lo transversales que son y lo parecidas que son, ¿sí? En esa transversalidad, como finalmente están diciendo más o menos lo mismo, y en esta cuestión, por ejemplo, de proyectar al inmigrante limítrofe la responsabilidad de nuestro sufrimiento económico, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos elementos, entre otros, Viviana, de por qué logran fuerza y prenden en la... Claudia nos dice, la reta está restringida ahora con la pandemia, pero sus intentos de cerrar profesorados, hospitales, refugios para gente de calle, acciones que se hicieron casi brutalmente, ¿no son chispitas fascistas? Y te diría, no. Esta es la diferencia, por eso digo, cuidado con llamar a todo fascismo. La reta es un ajustador brutal, es un cínico. No quiero que se lea que yo lo estoy defendiendo a la reta, no lo estoy defendiendo a la reta, no me gusta la reta. Creo que parte de la responsabilidad de lo que está pasando en Cava con la pandemia es de la reta. La reta es pura espuma mediática y comunicacional. Hoy llamó mucho la atención, yo creo que es el que mejor comunicó de los tres, dijo exactamente lo que había que hacer, lo dijo de una manera muy eficaz, ahora es un cínico porque no lo está haciendo. Esto tiene claro lo que hay que hacer, lo comunica muy bien, pero no lo está haciendo. En la ciudad no funciona como la reta dijo que está funcionando, ¿sí? Y por eso tenemos el nivel de contagio que tenemos, porque la ciudad no está haciendo lo que tendría que hacer, porque tendría que tener un nivel de inversión en hacer eso que ha decidido ponerlo, o le cuesta, o no quiere involucrar, o grabar quien tiene que grabar para hacerlo. Entonces, que no quede
como que de ningún modo yo estoy defendiendo a la reta, lo que estoy tratando que entendamos cómo se da esa dinámica política, porque nada de esto que decís es fascismo. Esto es ajuste neoliberal, ¿sí?, al cual también nos tenemos que enfrentar, ¿sí?, pero no es fascismo. El fascismo, de la mano de ese ajuste, tiene algo más, que es tratar de apelar a estas fórmulas de proyección, tratar de apelar a estas estigmatizaciones para movilizar a la población a expresar su odio y su frustración, linchando, quemando, agarrándonos a golpes, ¿sí?, persiguiéndonos, ¿sí?, en este contexto. Y yo no he visto ni en los años anteriores, ni en la reacción ante la pandemia, que eso esté presente en la reta o en algunas otras figuras del PRO. Me parece que el PRO es un movimiento plural, así como hay otros movimientos plurales, que ha dado lugar, ¿sí?, a sectores fascistas, que ha habilitado a sectores fascistas, ¿sí?, que les ha dado ingreso, que les ha dado voz, y lo que es muy grave es que al final del macrismo, no solo les ha dado presencia, los ha involucrado, les ha dado voz, sino que se han vuelto hegemónicos, ¿sí? Ahora esos sectores que se han vuelto hegemónicos no son la reta, ¿sí? Por eso digo, en algún momento, en algunos casos estuvieron desde siempre, porque Bullrich es la ministra de Seguridad del macrismo, de todo el macrismo, con lo cual fíjense que tuvo presencia siempre, pero Bullrich va cobrando fuerza año a año hasta quedar a cargo de la conducción del PRO. Y eso no es un dato menor, ¿sí? No es un dato menor que, perdidas las elecciones, la presidencia del PRO pase a Bullrich, y que la figura cercana a Bullrich en esa conducción y que da cuenta de cierta transversalidad sea Pichetto, que es exactamente lo mismo, más allá que sea un cuadro que viene del peronismo y que lleva a interrogarse, bueno, cómo el peronismo puede tener como presidente del bloque en una de las cámaras del Parlamento a una figura que puede ser una de las encarnaciones más fuertes del fascismo en la Argentina. Entonces me parece que ahí hay preguntas para hacerse en ese sentido. Lo preocupante en el macrismo para mí es esto, que ese equilibrio de fuerzas parece, por lo menos a partir de la derrota electoral de las PASO, ir tendiendo cada vez más al fascismo, lo cual le abre un campo político que, fíjense, no le genera costo político, sino que le genera apoyo, ¿sí? Cuando el macrismo se fascistiza, logra casi el 41% de los votos en la elección, en la segunda elección, la de octubre del 2019. Entonces, yo no estoy diciendo que ese 41% de los votos haya sido fascista, me parece que ahí se mezclaron cosas distintas, pero podríamos decir que hay un componente importante del fascismo que cuanto menos a ese 41% no le importó la deriva fascista y decidió votarlo igual. Su odio antiperonista o antikirchnerista, como lo quieran llamar, era tan fuerte que aun si no fueran fascistas estaban dispuestos a votar un movimiento que se iba acercando cada vez más al fascismo en esos meses entre agosto y octubre con mucha fuerza. Entonces me parece que ahí es necesario identificarlo. ¿Por qué? Porque creo que para configurar frentes antifascistas debemos entender bien dónde está, debemos entender bien en qué consiste y debemos entender bien cómo confrontarlo y cerrarle las puertas, cómo impedir que siga avanzando ni dentro de nuestros movimientos ni dentro de otros movimientos políticos, cerrarle las puertas incluso a nivel institucional, ¿sí? Sobre todo teniendo la ventaja de esto, de que la pandemia ha generado que quien tiene responsabilidad de gestión se ve más dificultado de entrar en estos discursos fascistas, porque se encontraría rápidamente con una altísima tasa de muerte que no podría sostener políticamente. Me parece que eso también explica, no solo por sus antecedentes, sino que también explica por qué un tipo con la responsabilidad de gestión de la reta no puede de ninguna manera sumarse a esos discursos a la Bullrich, ¿no? Bien. Fernando Rule Castro dice: en el contexto internacional no es fundamental el papel de Estados Unidos e Israel. Depende en qué, depende dónde, depende para qué, ¿sí? Yo diría, en el caso del fascismo, me parece que es más complejo. A ver, creo que sí hay, en el caso de Estados Unidos, una apuesta a radicalizar situaciones en América Latina. Esto es, a comprender que había que
que destruyera como diera lugar el eje que se había conformado en América Latina mientras Estados Unidos estaba tan focalizado en el Medio Oriente y en lugares tan lejanos de otras regiones, y en ese sentido hay una transformación que va a tratar de utilizar la herramienta que sea posible para desarmar, y exitosamente lograr desarmar ese eje que se había configurado del nuevo latinoamericanismo, ¿sí? Podemos verlo estigmatizadamente como el castrochavismo, pero podríamos ver toda esa estructura que atravesó la región con propuestas como la UNASUR, con la articulación Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, digamos, con sus distintas características, el propio Chile, y que necesita como con la punta de lanza colombiana lograr desarmar todo eso con las fuerzas a que diera lugar, y en ese sentido, bueno, si eso tenía que configurarse en clave fascista, tuvo fuerte apoyo que se configurara en clave fascista, y podemos verlo con mucha claridad en todo el proceso en Brasil, ¿no? Donde me parece que también es interesante verlo, porque en Brasil logra surgir solo a partir del lugar más claro de aplicación del lawfare, de esa persecución judicial que logra la exclusión de Lula, la destitución de Dilma, la exclusión de Lula, el proceso de Temer, las persecuciones y crecimiento del fascismo en el proceso de Temer para llevar al triunfo de Bolsonaro, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que sí, junto a otras estrategias, porque diría que también Estados Unidos está detrás de todo lo que va a implicar el narcotráfico en la región como forma de disolver y ir desarmando el lazo social en América Latina. En lo que hace al crecimiento del fascismo, tanto en la región como a nivel internacional, no veo un rol de Israel. Parece que Israel ha tenido rol en otras lógicas, pero no en eso, porque Israel se encuentra en una contradicción en ese sentido. ¿Por qué? Porque estos regímenes fascistas son pro-israelíes pero antisemitas. El fascismo nunca prescinde del antisemitismo, y lo vimos incluso en las manifestaciones fascistas durante el macrismo, incluso contra funcionarios del macrismo. A mí me llamó mucho la atención, pero me dio una pauta del avance de eso. No sé si ustedes recuerdan la manifestación 2018 que se hace en Tucumán contra el secretario de Derechos Humanos del macrismo, que fue el director ejecutivo de la DAIA en la Argentina, Claudio Abruj, al cual en Tucumán le hacen una manifestación contra las políticas de género, poniéndolo en una lista de judíos estigmatizados que va desde Marx, Freud, Wilhelm Reich, Horacio Berbisky y Claudio Abruj, ¿sí? Que vendrían a ser los judíos que buscan imponernos la política de género. Entonces digo, ahí hay una contradicción en este sentido. Sí, son regímenes, queda muy claro en Bolsonaro. Bolsonaro es uno de los regímenes más pro-israelíes del planeta, y a su vez, en las iglesias evangélicas brasileñas se llama, una denuncia la semana pasada, a matar a los judíos de Brasil. Pero lo que digo, bueno, ahí hay una complejidad que creo que no hace ver un rol de Israel. Israel ha participado en otras cosas, ha vendido armas a la dictadura latinoamericana, digo, no. Lejos de mí defender a ningún gobierno israelí, cuanto menos de los últimos 30, 40 años, pero lo que te digo, no veo un rol en esa lógica de consolidación de los movimientos fascistas, sobre todo por este elemento, ¿no? Porque es un juego muy peligroso, más allá de que sí hay algunos judíos involucrados en eso, sobre todo en Estados Unidos. Es un juego muy peligroso para cualquier miembro de la colectividad judía e incluso para el Estado de Israel, porque siempre involucra un profundo componente antisemita, ¿sí? que nunca deja de aparecer en las ofensivas fascistas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como un tema para pensar esa complejidad. Y Estados Unidos en esta cuestión que decíamos, ¿no? de verlo como una alternativa posible. Cristina nos dice que es de Pergamino, madre de un joven que bajo la acción de la policía bonaerense en la comisaría primera de esta ciudad, nos costó muchísimo dar vuelta a la versión policial de motín y pelea. Creo que la violencia policial es mucha y no se visibiliza, al menos en los medios hegemónicos. Sí, Cristina, es uno de los temas que yo planteaba. Me parece que es un desafío, esto que yo decía, que la necesidad de controlar la movilidad, sobre todo con esta situación de necesitas controlar la movilidad por la pandemia. En barrios populares requiere de otras formas de organización porque no hay modo de controlar la movilidad,
y en sectores medios requiere de una convicción de la que los sectores medios carecen por su escaso apego a entender la importancia de normas de cooperación. Esto se ha intentado dejar en manos de las fuerzas de seguridad y no ha resuelto nada, y es un desafío para el movimiento de derechos humanos cómo confrontar con esto. ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguridad van y ejercen la violencia en el único lugar donde siempre la ejercieron, que es en los barrios populares, que es donde justamente no está haciendo falta, porque la forma de regulación de la movilidad ahí es otra, que es lograr la presencia de las organizaciones y la concientización de las organizaciones, que ha sido muy fuerte, ¿sí? Y que ha logrado mucho más efecto que en los sectores medios. Y esa fuerza de seguridad no se le anima a los sectores medios, ¿sí? Y tampoco sabemos si sería la manera, pero además no se le anima, y entonces lo que vemos es que no hay controles reales en los barrios de sectores medios de la ciudad de Buenos Aires, porque esa fuerza de seguridad no está acostumbrada a eso, digamos, ¿no? Y más allá de que tampoco sé si sería la solución, porque no creo que pase por que tengas una fuerza de seguridad excediéndose no solo en los sectores populares, sino también con los sectores medios. Me parece que ahí hay todo un tema, pero sobre todo hay un tema de poner límites a las acciones de las fuerzas de seguridad, sobre todo en barrios populares, que se han sentido absolutamente como empoderadas en el control de la calle, ni que hablar con los discursos a la Berni, digamos, y que han aprovechado ese empoderamiento para ejercer lo que nunca han dejado de ejercer desde la dictadura para acá, ¿no? Entonces me parece que ahí sí, efectivamente, hay un tema importante para sumarlo, pero de hecho está, digamos, ¿no? Es un tema de la agenda de derechos humanos, pero que cobra como mucha fuerza en este contexto. A ver, Guillermina nos pasa una pregunta de Juan Iturrios. ¿Cómo se podrían definir en términos de clases, sectores sociales o ideológicas las alianzas del movimiento de derechos humanos? En la Argentina, país periférico, en los años 70, sectores de derecha como la Tacuara se convirtieron en izquierdistas. En los países periféricos, ¿el fascismo produce fascistas? Qué difícil la pregunta, digamos, es difícil. Yo creo que la lógica de los 70 pasó por otro lado, me parece que pasó por la capacidad de interpelación de un catolicismo que se articula con el campo popular, y me parece que ahí hay como una especificidad muy especial que no sé si podemos observar hoy, ¿sí? Ahora, la pregunta de si en los países periféricos el fascismo produce fascistas, sí, o sea, sería como el huevo y la gallina en algún momento, ¿no? Pero sí, claro, justamente yo lo que creo es que hay como formas de comprender la realidad que van creando acciones y actitudes, ¿sí? Por eso decía que es importante que lo comprendamos porque es algo que no conocemos, realmente no conocemos en el campo popular. Para hacer la distinción que vos hacés entre fascismo y fascistas, podríamos decir que en la Argentina hemos tenido siempre fascistas, pero han sido siempre marginales. Realmente los fascistas, como fascistas, no como los acusamos del campo popular, cualquier derechista, cualquier represor, sino los fascistas, esto es, aquellos que tenían capacidad de llegar, articular, movilizar a grandes bases sociales en un sentido reaccionario, la verdad que no han tenido esa capacidad. Eran marginales, se lo proponían y no los escuchaba nadie, ¿sí? En el sentido de no hemos tenido ningún movimiento realmente fascista en la Argentina que haya tenido capacidad de interpelación social, más allá de las acusaciones. Por eso, entonces, todos sectores del campo popular, de la izquierda, van a acusar de fascistas a cualquier liberal, ¿sí? Y los sectores liberales van a acusar de fascista al peronismo. Pero las dos acusaciones son falsas, no se sostienen. El fascismo, lo dice uno de los grandes teóricos del fascismo, que es un marxista muy interesante, que es Ernst Mandel. En los trabajos de Mandel sobre el fascismo, hay un momento en donde le dedica una serie de párrafos importantes a Argentina, y es muy interesante justamente para discutir con autores norteamericanos y europeos, y decirles, todos aquellos que hablan de fascismo en relación al peronismo no entienden lo que es el fascismo. Dice, una de las características del fascismo es destruir la organización de los trabajadores, es quitarle poder a esa capacidad de los trabajadores de luchar por su situación
situación, digamos, y el peronismo hizo exactamente lo contrario. Entonces, en este sentido, más allá de que uno pueda decir, bueno, buscó subordinarlos, no los trató a todos igual, sí hubo ciertos procesos en el primer peronismo de persecución de aquellas organizaciones sindicales que no aceptaban subordinarse a la nueva organización de los trabajadores bajo la CGT y algunas otras cuestiones que uno pueda plantear, de ninguna manera eso es equiparable con los niveles de ataque y destrucción a la organización popular que implicó el fascismo en los países centrales, Italia, España, Alemania, y que es el eje, uno de los ejes fundamentales de la lógica del fascismo. Así como uno puede observar eso en el error de pensar el peronismo, también puede observarlo en esto que decía, en que las dictaduras en Argentina no lograron ni buscaron movilizar a grandes masas de población. Entonces lo que querían era a la gente en su casa. Eso es un autoritarismo genocida, represivo, pero no fascista. Entonces, por eso digo que tenemos que entender que esto es algo nuevo y por eso nos sorprende. Nosotros siempre pensamos que la calle no podía ser de la derecha. ¿Sí? Por eso digo, aunque sea caricaturesco, esto nos empieza a sorprender y nos tiene que iluminar que estamos ante algo nuevo. Las calles en Argentina no eran de la derecha. Quizás pudimos tener algún momento, ahí hacia el 55, de lo que hace mucho tiempo ya, donde en algunas de las reacciones encarnadas por la Iglesia frente al peronismo se lograron niveles de movilización importantes, atravesadas por el odio antiperonista, y uno podría decir que algo de eso hay en el fascismo, aunque de modo muy incipiente en el 55, yo creo que uno comienza a ver una capacidad de movilización desde el 2015 para acá, con un carácter cada vez más fascista, ¿sí? Y me parece que ahí hay que estar atento porque esto, si solo nos reímos, si solo nos parece caricaturesco en la medida en que involucre a porciones importantes de la población, se puede volver un problema serio, porque una cosa es confrontar contra el aparato estatal autoritario y otra cosa es confrontar con grandes masas de nuestra propia población que están atravesadas por ese discurso al punto no solo de estar paralizados, sino al punto de movilizarse para perseguirnos, movilizarse para salir a confrontarnos, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay que ser muy cuidadoso y muy atento, ¿no? Porque es algo nuevo. Y me parece que en ese sentido creo que es un nuevo desafío para el movimiento de derechos humanos. Cristina nos dice que no quedó claro el mensaje, que me refería a la violencia policial institucional. 2 de marzo del 2017 mueren 7 jóvenes en la comisaría, si bien al principio nos costó el acompañamiento de la gente, el por algo habrán hecho justifican la muerte. No existe la pena de muerte en nuestro país, pero las fuerzas de seguridad, gozando de tanta impunidad, son los genocidas de hoy a través de tantas formas que utilizan de exterminio jóvenes pobres en la calle como en los lugares de encierro, y esto es una política de estado de control. Sí, ok, yo lo había entendido en otro sentido, ahora te entiendo más, que dabas cuenta de una situación más general, digamos, del modo ejercicio de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Estoy de acuerdo, creo que lo mencionábamos, esto que yo decía, que me parece que no ha habido nunca un cambio desde la dictadura para acá, cuanto menos, que efectivamente lo que hay es un agravamiento creciente de esa situación, pero por eso decía que me parece que lo que nos debe interpelar también es que no se han ofrecido alternativas desde el campo popular. ¿Sí? Esto me parece que la respuesta ante el aumento, que es constatable en cualquier trabajo serio de análisis de estadísticas, es constatable un aumento creciente y sostenido desde el 83 hasta hoy de las acciones de inseguridad que afectan sobre todo a los sectores populares. Y ante ese aumento, que nunca es violento, ¿sí? O sea, es un aumento gradual pero sostenido, que no se detiene nunca, que ni siquiera se detiene en situaciones de menor crisis económica, o sea, es un aumento permanente, gradual, consistente de la inseguridad que se sufre muy en especial en los sectores populares. Yo creo que ante eso las respuestas han sido empoderar a las fuerzas de seguridad, que es esto que plantea Cristina, la respuesta del metabala de Rukauf,
o del metabala de Bullrich, ¿sí? Pero que no ha habido una alternativa desde el campo popular. Del campo popular yo creo que la alternativa ha sido, por un lado, la denuncia de esas acciones, que efectivamente hay que hacerlo, esto me parece que es totalmente necesario, que es lo que plantea Cristina, y el intento de trabajo para poder potenciar esa denuncia y poder articular socialmente frente a esa denuncia. Pero después se ha trabajado en una lógica que yo lo llamo de cierto garantismo pavo, ¿sí? De creer que se agota en la defensa de las garantías, ¿sí? Y en no observar el daño que produce a nivel del lazo social este aumento sostenido de la inseguridad en los sectores populares. Y me parece, no es que tenga la respuesta, ¿sí? O sea, no es que tenga la respuesta y diga, en realidad lo que hay que hacer es tal cosa, pero me parece que hay que poder construir un discurso consistente que no esté solamente en clave de garantías con respecto a cómo abordar ese aumento de la inseguridad de una forma que no sea punitiva, ¿sí? De una forma que no sea a través del gatillo fácil, que no sea a través de la persecución policial, que no sea a través del encarcelamiento masivo, que no sea a través del empoderamiento de las fuerzas de seguridad. Me parece que ahí hay un desafío, y que no sea solamente discursivo, ¿sí? Porque si lo que decimos es que lo que hay que hacer es revertir las condiciones de desigualdad, esto en un punto es cierto, pero es absolutamente abstracto. Primero, porque esa reversión lleva mucho tiempo, lleva muchas luchas. Segundo, porque no es automática. Si esto es revertir las condiciones de desigualdad, puede impactar en una generación siguiente, no va a impactar en el presente. Entonces me parece que hay que pensar en otras estrategias en ese sentido. Lucía nos dice, quizás en nuestra coyuntura estemos tironeados por dos demandas que litigan por nuestra energía. Por un lado, las estrategias de cuidado, y por otro, la construcción de una respuesta frente a la violencia simbólica y en ciertos casos material de estos fascismos. Frente a esto, ¿cómo construir espacio público, lugar de discusión, respuestas y resonancia en esta coyuntura? A mí me parece que es crucial. No tengo la respuesta, Lucía, pero me parece que es crucial tu pregunta, ¿sí? O sea, me parece que es uno de los desafíos en este contexto de pandemia. Yo cuando pensaba, decía, bueno, si tenemos uno de los problemas centrales en los sectores medios, ¿no? ¿Cómo hacemos para recomponer la construcción de lazos sociales en los sectores medios? Y una de las cuestiones que me surgía en la cabeza era, bueno, tuvimos un momento en nuestro país hace no tanto tiempo donde hubo como una posibilidad de recomposición de un lazo social mucho más cooperativo en los sectores medios, que fue la crisis del 2001, ¿sí? La mayoría de las caras que veo, digamos, han vivido el 2001, al menos uno estima, por lo menos las que estoy viendo por acá, creo que la mayoría han vivido el 2001, y en ese 2001 nos encontró de un modo bastante dinámico y que tenía que ver también con las construcciones de la segunda mitad de los 90, pero se encontró no solo en los sectores más humildes, más de las barriadas más carenciadas, sino en muchos sectores medios de los grandes cascos urbanos, redes del trueque, las asambleas populares, digo, formas de participación que tuvieron que ver con la construcción de lazos sociales, con la construcción de redes sociales, y que creo que hay que tomarlas, más allá de que se desvanecieron con bastante rapidez, duraron 2 o 3 años, y a su vez hay que tomarlas, me parece, como un punto que permite entender también la revalorización de la política que implicó la experiencia de la primera década del siglo XXI, y muy en especial la experiencia del kirchnerismo, ¿no? Parece que es heredera de un modo u otro de todo ese proceso, que fue muy amplio y que involucró a sectores muy distintos, tanto del peronismo como de la izquierda. Me parece que el problema, y por eso está tan buena la pregunta de Lucía, es que todo lo que caracterizó ese 2001 tenía que ver con la capacidad de juntarnos, ¿sí? Con el encuentro físico, ¿sí? Esto es las asambleas, los clubes del trueque, las redes de lazos sociales, los movimientos barriales, era encontrarnos, ¿sí? El problema es que, claro, lo que nos genera esta coyuntura es que lo que no nos permite, justamente por esto que dice Lucía de las estrategias de cuidado, es encontrarnos físicamente. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo podemos construir esto? ¿Cómo podemos construir esta capacidad de encontrarnos sin poder encontrarnos físicamente, ¿no? Bueno, lo estamos intentando ver, por ejemplo, ahora, digamos, ¿no? Pero no es lo mismo
hay que ver qué somos capaces de construir. Entonces nos encontramos sin encontrarnos, estamos juntos pero mediados por la tecnología. Nos impone ciertas condiciones, nos permite otras. Hay que ver si somos capaces, me parece que es el gran desafío, ¿no? Me parece que esta situación llegó para quedarse por un tiempo, no sé qué tiempo, pero por un tiempo. Yo creo que no vamos a poder tener ese nivel de encuentros físicos cuanto menos por un año, sino más. ¿Sí? Encuentros físicos masivos a nivel asambleario, justamente todo lo contrario de lo que nos recomiendan las estrategias de cuidado. ¿Sí? 100, 150, 80 personas, 57 como somos hoy, todos juntos, en un lugar cerrado, es lo que no podemos hacer. ¿Sí? Y no vamos a poder hacer por un tiempo. Ahora, por otro lado, lo que tenemos que hacer, como dice Lucía, es plantear estrategias de construcción colectiva. ¿Sí? Entonces me parece, bueno, vamos a tener que ser originales en cómo poder ir creando esto, cómo poder ir creando espacios que no sean solamente, aunque vienen bárbaros, clases, conferencias, espacios de discusión en este sentido, sino también construir formas de horizontalidad, aún a través de este contacto que nos permitan reconstruir lazo social, ¿no? Me parece que ahí hay mucho para aprender, ¿no? No tengo la respuesta, me parece que está muy buena la pregunta de Lucía. Mabel pregunta si el odio es una característica que define el fascismo y si hay fascismo sin odio. O sea, yo diría, el odio no es la única característica, pero sí, el fascismo requiere al odio. No hay fascismo sin odio. O sea, fíjense que el odio es una fuerza movilizadora muy potente. ¿Sí? Muy potente, por eso el libro se llama La construcción del neofascista, los usos del odio como estrategia política, ¿no? Porque esto es lo que hemos visto en lo que fue muy hábil el macrismo, y sobre todo esta línea fascista del macrismo fue tremendamente hábil en manipular y utilizar el odio. ¿Sí? Y el odio es una herramienta muy potente, y bueno, lo que tenemos que aprender es en formas de disolver ese odio. Me parece que el gran error en el que se puede entrar, y se ha entrado muchas veces, es oponerlo con el odio inverso, digamos, ¿no? Y en esa disputa por a ver quién odia más, vamos a perder siempre, ¿sí? Porque siempre cualquier sujeto más humanista, con ciertos límites éticos más profundos, va a tener límites. Podemos odiar, todos podemos odiar, el odio es una sensación humana, pero vamos a estar más limitados en nuestra capacidad de odiar. Entonces se trata de una competencia a ver si TN inocula más odio que C5N, o C5N inocula más odio que TN. Vamos a perder por los dos lados. Vamos a perder primero porque la capacidad de llegada de TN no es equivalente a la capacidad de llegada de C5N, pero además vamos a perder porque justamente tenemos muchos más límites para dejar avanzar ese odio. Entonces podemos odiar un poco, quizás en el modo irónico, quizás en el modo más ridiculizador, pero vamos a estar más limitados, y en ese sentido me parece que es una estrategia que lleva a la derrota. Me parece que lo que tenemos que pensar es más bien cómo desarrollamos estrategias para disolver el odio, y para escaparnos de la lógica de la grieta, digamos. Lo que pasa es que es muy difícil, pero bueno, me parece que es uno de los desafíos de la época, ¿no? Cómo somos capaces de estructurar discursos que disuelvan, que todo el tiempo disuelvan esa estrategia de convocatoria al odio. Cristina me responde que dice: totalmente de acuerdo con tu discurso, pero creo que como sociedad no deberíamos naturalizar la violencia policial. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Totalmente de acuerdo, Cristina, me parece que es una de las luchas a dar, y que, bueno, yo no la menciono porque me parece que es una de las luchas que el movimiento de derechos humanos sí da, solamente por eso, porque la idea de hoy yo quería plantear algunas de las cosas que me parece que no están presentes, ¿no? Pero bueno, por ahí, en la insistencia en lo que no está presente, uno no destaca lo que sí está presente. Me parece que efectivamente, si hay algo que siempre ha hecho el movimiento de derechos humanos, es luchar contra la naturalización de la violencia policial, y es algo que hay que seguir haciendo, que no hay que bajar los brazos, así que estamos totalmente de acuerdo. Y también nos agrega que en el 2001, justo hoy, se cumple un nuevo aniversario de la masacre del Puente Avellaneda, donde mueren Darío Santillán y Maxis, y que creo que
sí, efectivamente es un momento que da cuenta de esas articulaciones, ¿no? Y primero de la represión feroz que buscaba desarticular eso que se venía construyendo, pero como es fallida esa represión, más allá de los asesinatos, y le va a costar el gobierno a Duhalde, y a su vez va a inaugurar otras posibilidades políticas, ¿no? Así que me parece que sí viene bien conmemorarlo y como expresión, por eso digo, no solo de la violencia policial, sino de esos movimientos piqueteros, de esos movimientos de trabajadores desocupados que surgen en todo ese periodo y que dan cuenta de la rearticulación del lazo social en la Argentina, ¿no? Mabel nos dice que uno de los grupos que organiza este encuentro es la Asamblea de Floresta. Aquí estamos, así que bueno, una alegría saberlo, y efectivamente parece Mabel, sobrevivientes de aquella experiencia tan hermosa del 2001, y que digo que me parece que es importante comenzar a recuperar, ¿no? Ni que hablar en los grupos que todavía existen como la Asamblea de Floresta, y después tratar de volver a componer estos espacios. Piensen que nos hace mucha falta. Si no hay, quizás algunos lo han visto, estos días estoy trabajando mucho con la cuestión de la pandemia, estoy tratando de asesorar, estoy en núcleos tanto académicos como políticos de distintos ámbitos, tratando de pensar cosas porque es todo muy nuevo y requiere una cantidad de herramientas. Y se nos ocurrieron ya desde el mes de febrero, marzo, cuando veíamos venir esto, se nos ocurrieron estrategias para barrios populares, sobre todo con los curas villeros, con la Garganta Poderosa, con distintas organizaciones que están trabajando ahí. Nos dieron bastante poca pelota, bastante tarde, pero tiene que ver con, surgió de estos trabajos las cuarentenas comunitarias como una salida de emergencia para ganar tiempo, incluso lo que después va a ser el programa Detectar, el barrio cuida al barrio, como formas de empoderar a esas organizaciones y permitir formas de trazabilidad en los barrios que eran necesarias. Ahora, lo que todavía no pudimos pensar es cómo recomponer lazos sociales en los sectores medios para pensar en formas de trazabilidad que requieren ir conociendo a la población y trabajando políticamente en la población de sectores medios para que entienda la importancia de reportar los síntomas, de entregarle al sistema de salud los contactos estrechos para que puedan ser rastreados y aislados muy tempranamente, de llevar registro de la gente que vemos, de tratar de ver la menor gente posible para tratar de propagar el contagio lo menos posible. Me parece que las asambleas populares serían lo que en los barrios populares fueron estas organizaciones. El problema es que no existen en general, que han quedado muy pocas y que necesitamos que se revitalicen, que se vuelvan a crear, que vuelvan a aparecer esos espacios donde en cada barrio la gente, aunque sea a través de Zoom o del modo que sea, pueda tener contacto, pueda saber qué necesita el otro, pueda saber si tiene síntomas, puede darle información confiable, pueda tener registro de la gente que ve, pueda rápidamente comunicarla con el sistema de salud, pueda establecer sistemas de asistencia a la gente que está aislada, pueda llevarle las cosas a la gente mayor para poder bajar su nivel de exposición, porque la tasa de letalidad es absolutamente diferenciada tanto en los mayores de 65, 70 como en los que tienen enfermedades asociadas. Lo que digo es, bueno, hay muchísimo para hacer y no tenemos tenemos muy pocas organizaciones que puedan hacerlo. El Estado está desbordado, es un Estado destruido desde siempre, con mucha más fuerza en los 4 años del macrismo, y entonces, así como en los barrios populares esto ha recaído con mucha fuerza en las organizaciones territoriales, en los curas, en la Garganta Poderosa, en las otras organizaciones, me parece que necesitamos en los sectores medios a estas organizaciones, ¿sí? Creo que hay un rol enorme, ya que nos cuenta Mabel que son uno de los grupos que organizan esto, me parece que hay un rol enorme en relación a la pandemia de las asambleas para poder recomponer a toda la gente que alguna vez haya participado y empezar a establecer redes de contacto que puedan establecer acciones solidarias dentro de cada barrio, ¿no? Me parece que esto es crucial, nos han encerrado en nuestras casas y esto es lo peor que podemos hacer, en el sentido de encerrado en un sentido simbólico, ¿sí? Tenemos que quedarnos, pero no tenemos que quedarnos aislados. Por eso yo lo discutí mucho con el gobierno cuando se
planteó llamar a lo que tenemos aislamiento social preventivo y obligatorio. Les dije desde el día 1 que me parecía un gravísimo error, un error de denominación. La medida está bien, pero nosotros no tenemos que estar aislados, tenemos que estar distanciados físicamente, no aislados socialmente. Necesitamos más que nunca estar comunicados, necesitamos más que nunca tener redes de contactos que nos puedan ayudar y a los que podamos ayudar, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es quedarnos en nuestra casa, pero no aislados, ¿sí? Quedarnos en nuestra casa, pero en contacto, y pudiendo recurrir a los compañeros para que puedan acompañarnos en lo que necesitemos y poder acompañarlos en lo que necesiten, ¿sí? La única manera de que alguien no salga si está en periodo de contagio es que alguien le pueda proveer lo que necesita, ¿sí? Para eso necesitamos redes de contacto. La única manera de que la población que está en más riesgo no salga es que haya alguien que le facilite lo que necesita. La única manera de facilitar lo que necesita es que aquella población que está en menos riesgo, sea los que ya están recuperados, sea los que están en grupos de edad y en condiciones de salud que tienen mucho menos riesgo de exposición al virus, puedan llevar a cabo las tareas para que otros puedan exponerse menos. Todo esto se construye socialmente, ¿sí? Que bueno, bienvenido a la gente de la asamblea. Cecilia nos dice, buenas tardes, coincido con su análisis, pero pregunto si justamente en la historia de este país no hay un recuerdo del fascismo como concepto, como identificación de fuerzas opresoras y como título, ¿qué comprensión puede tener convocar un frente antifascista? Pregunto sobre la validez del término en tanto comprensión y propuesta de articulación de respuestas ante estos desafíos. Qué buena la pregunta, Cecilia, la verdad que me dejas pensando, creo que está muy buena. Yo creo que aunque no tenemos un recuerdo del fascismo en el país, sí es suficientemente fuerte, pero quizás me equivoque, las representaciones del fascismo a nivel internacional. Creo que todo el mundo tiene hoy todavía en la cabeza, creo, quizás me equivoco, los campos de concentración del nazismo, las movilizaciones del nazismo y del fascismo, y los efectos que eso generó a nivel social, ¿no? Me parece que en ese sentido podía tener fuerza pensar en un frente antifascista, pero me quedo pensando con tu pregunta, quizás se nos puede ocurrir algo mejor, quizás podemos saber nosotros que es un frente antifascista, pero podemos llamarlo de otra manera. Puede ser, digo, pensémoslo entre todos, ¿sí? Me parece que sí requiere ser un frente antifascista. ¿Cómo se llama después? Podemos construirlo entre todos y nos pueden ayudar también los más jóvenes, ¿sí? Porque puede ser que para mí sea algo muy claro lo que es un frente antifascista, pero que para un pibe de 20, 25 años no. Y esto sería un problema, digamos, ¿no? O sea, que el frente antifascista sea un frente de cierto corte de edad para arriba, digamos, ¿no? Eso sería un problema. Entonces, bueno, lo tomo lo de Cecilia, pensémoslo. Me parece que conceptualmente lo podemos tener claro, me parece que conceptualmente tiene que ser un frente antifascista. Cómo se llame, cómo se convoca a la población, cómo se articula, abrámoslo a pensamiento. Siempre entre muchos se construye mejor, ¿no? Después Claudia dice que mucho de eso se está haciendo no sistemáticamente. La verdad que no sé, Claudia, por ahí después querés ampliar más porque hablamos de tantas cosas que no sé qué es lo que se está haciendo no sistemáticamente. Quizás lo de las redes, ojalá sea lo de las redes sociales de Ocanaí me dice que sí, pero no sé si refiere a eso, lo de las redes sociales de articulación y demás, ojalá sería muy bueno. Las redes en sectores medios, sí. Si referían a eso, excelente. Sí, es buenísimo que se esté haciendo. Habría que darlo más a conocer. Sí, se está haciendo. Parece que es muy importante darlo a publicidad. ¿Por qué? Porque puede ser ejemplo para otros. Sí, puede ser que algunas redes lo estén haciendo, pero es muy importante que además de hacerlo, cuenten que lo están haciendo, porque entonces esto puede darle mucha fuerza a otras redes o a otra gente donde no se hace para empezar a hacer. ¿Sí? Me parece que ahí está muy bueno, pero me alegro de saber que se está haciendo, que se está laburando. Dice, hay un despliegue, dicen ahí, hay un despliegue muy importante de distintos grupos militantes asistiendo a los sectores muy vulnerables y eso se da en barrios de clase media también. Sí, sabía muy bien de los barrios populares y bueno, todo el trabajo increíble en los comedores populares, incluso porque los comedores populares se han transformado también en el primer lugar de reporte de síntomas,
¿no? Esto es justamente a partir de esos lazos, no solo son espacios de asistencia, sino espacios de prevención primaria de salud, ¿no? Son fundamentales. Lo que no veía tanto era qué es lo que va pasando en los sectores medios y si se había empezado a construir también o no, y me alegra saber que por lo menos en algunos lugares sí. Y siempre va a ser primero en los lugares que tenían más movimiento y más articulación, ¿no? Por eso no me sorprendería que si hay una asamblea en Floresta que se mantuvo pese al tiempo, como existe la de Boedo también, no me sorprendería que las asambleas ya hayan desarrollado alguna de estas acciones. Pero bueno, está bueno convocar a que eso sea mucho más masivo, ¿no? Mariela nos pregunta, ¿qué rol considerás que puede tener el feminismo en la idea de un frente antifascista o en la reconstrucción de lazos sociales? Y yo creo que ahí hay un rol fundamental y también una discusión interna, me parece, en la cual obviamente no me voy a meter, sí, me voy a meter, o sea, no me debería meter, pero bueno, yo soy bastante suicida, así que me puedo meter también. Pero digo, a ver, primero, ¿por qué me parece que tiene un rol crucial? Porque podríamos decir que en la segunda década del siglo XXI, que está por empezar, o casi, no, que está por terminar, si va a empezar la tercera, en esa segunda década del siglo XXI, la marea verde, dirían, en gran parte del mundo, pero sobre todo en nuestro país, ha sido el movimiento social más importante. Yo diría, ha sido el movimiento social con mayor capacidad de movilización, con mayor capacidad de movilización de las estructuras, con mayor capacidad de masividad, con mayor puesta en cuestión de un montón de temas. Me parece que ha sido impresionante y por lo tanto, ¿cómo no va a tener un rol? ¿Sí? O sea, si hay un movimiento capaz de lograr ese nivel de interpelación. Si vos hablas con pibas de, ¿qué te diría?, 15 a 30 años, hoy casi no vas a encontrar, va a ser muy difícil no encontrar algún nivel de atravesamiento con ese movimiento, ¿no? Entonces el nivel de masividad, de interpelación ha sido tremendo, y es algo que es parte del campo popular, entonces cómo no lo vamos a incorporar y aprovechar, ¿no? Incluso aprender a deconstruirnos en ese sentido. Lo que pasa me parece que cuando yo decía hay una discusión interna, es que ahí me parece que, y que han aparecido estos últimos años, esta cuestión de si el feminismo es un movimiento que busca confrontar y desarmar el poder patriarcal, o si es un movimiento que busca confrontar y desarmar a todo hombre. Y me parece que ahí hay una cuestión de por eso, si se asume una lógica más esencialista o si se asume una lógica en clave de confrontación política. Entonces me parece que hay mucho para plantear en la articulación con el antifascismo. ¿Por qué? Porque el fascismo, una de las cuestiones contra las que se revela, una de las cuestiones centrales que plantea esta nueva emergencia del fascismo, es intentar desmontar esas conquistas que ha logrado la lucha de género, ¿sí? Justamente porque sienten que pone en cuestión todo ese modelo, porque el fascismo es expresión violenta, podríamos decir, de ese modelo patriarcal, ¿sí? Justamente una de las cosas que busca es restablecer el poder masculino, y restablecer el poder masculino no solamente en función de restablecer al hombre, sino restablecer en las formas masculinas de ejercicio del poder, digamos, ¿no? Y fue así en su experiencia histórica y es así en su reemergencia, y por eso decía que uno de sus ataques más duros tuvo que ver con el ataque ante las políticas de género, y uno de los ataques más duros tuvo que ver con la organización de movilizaciones en contra de la legalización del aborto. Entonces digo, bueno, obviamente que tiene un papel central que jugar, casi como una de los espacios, diría, de conducción de un frente antifascista, ¿sí? Porque si la confrontación está puesta en esa clave, si uno de los nudos centrales de disputa tiene que ver con el poder patriarcal y con intentar sostenerlo o intentar desarmarlo, el feminismo es crucial en esa disputa, por su capacidad de interpelación y porque además está en el centro de la discusión. Lo que digo es, bueno, hay que ver en qué clave se estructura, porque se estructura en una clave de articulación política con otros movimientos, me parece que es cuando puede cobrar
toda su potencia y toda su riqueza. Ahora, si se estructura en clave de cierto sectarismo, por eso decía, de plantear una lógica de confrontación única y que busca imponerse sobre cualquier otro eje de disputa política, bueno, puede ser problemático y es a lo que ha llevado cierto uso, creo que bastante cuestionable de la experiencia de los scratches que tenían que ver con toda una lucha frente a una inacción del sistema judicial en relación a la persecución de los genocidas, en transformarla en una herramienta de fragmentación adentro del campo popular, ¿sí? Y me parece que ahí por eso hay un tema delicado, complejo, pero fundamental, ¿no? Me parece que sí, si la pregunta es qué rol puede tener, yo diría un rol central en las dos cosas, ¿no? En un frente antifascista y en la reconstrucción de lazos sociales. Me parece que tiene un rol central, que tenemos muchísimo para aprender del movimiento feminista, que tiene una capacidad de interpelación a nuestra juventud que otros movimientos no han logrado, y que entonces está dando cuenta de modos de reconstrucción del lazo social, de los cuales la verdad que tenemos que aprender. ¿Sí? O sea, tenemos que mirar y tenemos que aprender y tenemos que darle el lugar que le corresponde, ¿no? en este movimiento. Después, Claudia dice que hay comedores insertados en lugares de sectores medios. Qué bueno, qué bueno. La verdad que lo que me cuentan lo conozco menos que lo que está pasando en barrios populares, que es donde estamos trabajando, pero está muy bueno. Laura me dice que Mario Klickman quiere preguntar por micrófono. ¿Y cómo le vamos a negar a Mario esa posibilidad? Sí. Después de tantos años de laburo conjunto. Así que dale, Mario, te escuchamos. Bueno, Daniel, me resulta muy saludable que esta reunión se haga como se está haciendo. Implica el espacio que podemos recuperar, son estas reuniones por ahora, para ir rearmando la cabeza de todos los tajos e inserciones negativas que nos fueron metiendo. Y te pregunto, sintetizando, ¿te parece válido tratar de resignificar y reactivar en la práctica lo que son las comunas para construir lazos sociales y que apuntan a la posibilidad de desarrollar una identidad? Soy comunero. El comunero puede ser el que vive en una villa, el que vive en el barrio, el que está donde está la sociedad de cultura, donde está el lugar de la salud, el puesto sanitario, y entonces, sobre todas las diferencias, repensar y resignificar lo que tenemos en común y reactivar el funcionamiento de las comunas de otra manera más práctica, porque tiene reconocimiento legal incluso para la gobernabilidad. Entonces, plantear el acercamiento a las comunas que están constituidas también por participar en las elecciones democráticamente sería una instancia, si te parece, válida, y qué rol podría jugar en recuperar la vida social. Bueno, eso por ahora. Está bueno, Mario, lo que planteás. Habría que ver cómo lo llamamos después, ¿no? Me parece que la idea de la organización por comunas está bueno. El término de comunero es ese término de fines del siglo XIX, comienzo del XX, ¿sí? Desde la Comuna de París para acá, esa idea de una figura que se pensaba en la articulación territorial, digamos, ¿no? Me parece que estaría bueno pensarlo en la Argentina, cómo se combina con ese fenómeno del 2001, que es mucho más cercano en la memoria popular de las asambleas, digamos, ¿no? Y habría que ver si lo pensamos como comunero o lo pensamos como miembro de la asamblea,
pero me parece que sí está propiamente en la recomposición del lazo social, que además ahí sí confronta con la lógica más de gobierno municipal larretista, que es la idea del vecino, pero que ese vecino no tiene lazo con el otro, ese vecino está aislado y se relaciona unidireccionalmente con el gobierno de la ciudad, que se presenta como la voz del vecino, digamos, ¿no? Me parece que sería rico poner a esa figura del vecino esta figura más de construcción social, más horizontal, que después hay que ver cómo la llamamos. Podría ser la de comunero, podría ser que decidamos organizarnos en comunas, o podría ser la de la asamblea, o podría ser la de la manzana o la de la cuadra. Digo, hay distintas figuras y creo que cada organización se podrá dar la que le cuadre más, y después veremos qué va pegando, impactando más a nivel social, ¿no? Me parece que sí está bueno todo lo que me están contando, y que está muy bueno que lo estén pensando desde las asambleas, desde Olimpo, desde distintos lugares, en esta recomposición de redes. Es lo que se viene, ¿sí? Me parece que es lo que se viene, lo que podemos hacer, y sobre todo para no tirarle todo el peso, no infantilizarnos, ¿sí? Porque uno ha caído víctima, y lo hemos charlado, creo, en la otra charla, como hemos caído víctimas de esta fetichización de la política y de que todo es lo que le pedimos al presidente o al gobernador o al intendente o al diputado que haga, digamos, ¿no? Y que nos hemos desentendido de la potencialidad de nuestra acción política, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay mucho para recuperar, ¿sí? En el sentido de decir, y sobre todo en las condiciones que nos impone esta pandemia, que las autoridades harán lo que puedan hacer, y algunas serán un poco más favorables y otras son bastante desfavorables, pero que no depende solo de eso, ¿sí? Y que así como en los barrios populares, la verdad que la capacidad de controlar la propagación del virus ha tenido mucho que ver con si han tenido o no han tenido organizaciones que hayan podido actuar, y que bueno, que el Estado algunas las acompañó y a otras no, pero donde el eje no ha sido tanto el acompañamiento, sino la acción de las organizaciones. En los barrios de sectores medios creo que va a pasar lo mismo, y que vamos a ser capaces de controlar en estos 17 días que se vienen, lograr que sean efectivos, en función de que armemos las redes para que sean efectivos, ¿sí? En esto hay que dejar el discurso abstracto de quejarse o reclamarle al poder político, y comenzar a actuar. Y comenzar a actuar implica a consolidar redes, saber quiénes nos rodean y tratar de actuar colectivamente, operar políticamente ahí, lograr que la gente se quede en casa todo lo que pueda. Son, les digo, lo que venimos trabajando, los modelos que nos pasa la gente de exactas, de modelación matemática, nos dicen, y que eso es lo que ha llevado a convencer a autoridades políticas que no estaban convencidas a llevar a cabo el cierre, porque la situación que se viene en el AMBA es grave, es preocupante, y no está garantizado que estos 17 días van a alcanzar. La única manera de que estos 17 días logren controlar ese crecimiento exponencial es que cada uno de nosotros se comprometa en ese laburo a poder garantizar las condiciones de la no movilidad, ¿sí? Este virus tiene un ciclo de incubación de 14 días. Si logramos que la gente esos días no se mueva, esto se baja significativamente. Ahora, si la gente sigue haciendo, yo lo llamé violaciones hormigas, ¿sí? Me parece que es para ilustrar lo que les decía al principio, ¿sí? Que esto involucra incluso quizás a muchos de los que están acá, sin buscar ponerme la gorra y acusar a nadie. Me parece que tenemos que lograr en cada uno de nuestros lugares que esto se corte, que las violaciones hormigas se corten, que solamente salga el que tiene que salir. Son 17 días, no es una cosa tan tremenda. Tenemos que lograr frenar este nivel de propagación, porque por muchas camas y respiradores que pongan, ningún sistema, y menos sistemas como el argentino, se bancan un crecimiento exponencial, ¿sí? Entonces me parece que ahí sí lo que plantea Mario está bueno, en función de cómo asumimos esa identidad en la construcción de lazos sociales. Y bueno, ¿por qué no la de comunero? Habrá que ir pensando distintas opciones, pero la posibilidad de pensarse en función de la comuna es una de ellas, ¿no? Y está bueno. Bien.
Claudia dice que mucha gente que ha quedado sin trabajo recurre a los comedores en lugares de sectores medios. Sí, me parece, la verdad que me da enorme alegría lo que me contás, Claudia, y me parece central porque creo que ha sido un déficit del gobierno que se ha buscado apuntar con más o menos éxito, pero se ha buscado apuntar con cierto criterio a los sectores más carenciados, pero no se observó que las condiciones que va generando esta pandemia hace que hay sectores medio bajos que lograban más o menos sostenerse y que la pandemia los impacta de frente y no tienen capacidad de sostener esto, pero tampoco tienen historia de redes sociales que los puedan contener. Entonces, en ese sentido ha resultado, en un punto, aunque parezca paradójico, más fácil en los lugares donde siempre llegó la ayuda estatal, porque lo que hay que hacer es que llegue más. Después, si lo hicieron bien o no es otro tema, pero es más fácil en el sentido que es solamente una cuestión económica de inversión. Ahí donde llegaba tiene que llegar más, pero es mucho más difícil ahí donde nunca llegó. ¿Sí? Porque eran sectores que se las arreglaban y ahora no se las arreglan más. ¿Sí? Y que me parece que es esto que planteas, Claudia, ¿no? Que bueno, la gente que empieza a ir a comedores populares donde de pronto no hacían falta comedores populares y ahora hacen falta. ¿Sí? Ahora hacen falta porque hay gente que ya se ha quedado sin el acceso a esto, y la verdad que el IFE ha sido muy tardío y muy insignificante, ¿sí? O sea, realmente pensar con lo que cuesta una canasta de alimentación, pensar que con 10.000 pesos entregados 2 meses tarde, una familia se puede alimentar, si le bajaron absolutamente todos los ingresos, como ha pasado con todos los sectores medio bajos informales, me parece que hay un tema ahí central que no se está mirando, y que justamente solo las redes sociales pueden tratar de ir compensando. Camilo. Perdón, Daniel, interrumpo para decir, ¿te parece que sí, cerramos dale. con estas dos preguntas, Dale, la de Camilo y la de Julia? Sí, que estamos a 8 menos 10, así que sí, dale, cerramos con estas dos. Camilo nos dice si son asimilables o indicios de fascismo los movimientos mayormente eclesiásticos contra la legalización del aborto. Cuando se levante la pandemia te esperamos, General Rodríguez, dice sí, cómo no. Allí iremos cuando se pueda, y si son asimilables o indicios de fascismo estos movimientos eclesiásticos contra la legalización del aborto, diría algunos, ¿sí? Hay que mirar bien su discurso, algunos o muchos, ¿sí? O sea, yo creo que se ha articulado mucho todo el movimiento contra la legalización del aborto con una fórmula fascista, ha sido muy movilizador, y en ese sentido logra articularse con el fascismo, porque moviliza. Piensen que si queremos resumir el fascismo es movilización en sentido reaccionario. Pero si solo nos quedamos con movilización, no es fascismo. ¿Por qué? Porque nosotros también nos movilizamos. Y si solo nos quedamos con reaccionario, no es fascismo, porque hay muchas formas reaccionarias que no movilizan, ¿sí? La movilización en sentido reaccionario es el corazón del fascismo. Ahora, lo que vemos en estos movimientos que planteas es que en muchos casos hay una movilización en sentido reaccionario y donde además se apela al odio, que es lo que decíamos que es otro de los elementos fundamentales, y entonces ahí sí lo vas a tener, y esto es complejo, por eso digo, porque no es que toda la reacción eclesiástica contra la legalización del aborto ha sido fascista, pero sí que han tenido muchas movilizaciones, formas, estilos fascistas en muchos casos, ¿sí? Y creo que hay que verlo caso por caso, ¿no? Pero en muchos casos sí. Y la última sería entonces la de Julia, que dice: el movimiento feminista creo que naturalmente es un frente antifascista y creo que muestra formas nuevas de frentismo. Creo que sí, en principio sí, por eso decía, no solo que naturalmente sería lógico que sea antifascista, sino que es uno de sus movimientos más potentes. Pero por eso decía tener cuidado, porque nada es automático, y así como decía, parece que sería absurdo que un judío sea fascista, porque el fascismo siempre es antisemita, y sin embargo tenemos judíos fascistas que no se dan cuenta que los van a subir al camión, ¿sí? Que cuando deporten a todos los que deporten, a esos judíos, que es lo que les pasó en el nazismo, ¿sí? Por muy fascistas que sean, por muy nazis que sean, los van a subir a la deportación igual, al tren, al camión, y lo van a mandar, porque el fascismo no va a permitir a ningún judío, por más que sea el buen judío, que se haga el amigo y que esté convencido que a él no le va a tocar. En ese sentido creo que vale la pena para interpelar al feminismo también, en el sentido que yo creo que ha habido formas algunas de
cierta radicalización, entre comillas, de algunas fracciones del feminismo, que hay que pensar si no han apelado a la lógica del odio y no han pisado un territorio que puede ser bastante peligroso y donde también se las llevarían puestas después, ¿no? Me parece que vale la pena tomarlo en cuenta como cuidado, cuanto menos, pero sin dejar de reconocer esto que sí, que efectivamente es naturalmente un frente antifascista, que muestra formas nuevas de frentismo, sí, que ha logrado una transversalidad al movimiento feminista, que es muy saludable, que es equivalente a la del movimiento de derechos humanos en sus orígenes, y que es muy interesante que el movimiento de derechos humanos la fue perdiendo y el feminismo no. Y bueno, y eso también tenemos que aprender del feminismo, ¿no? O sea, que ha logrado sostener niveles muy importantes de transversalidad y de frentismo, y bueno, esto tiene que ser saludado. Así que bueno, veo que están todos agradeciendo, sobre todo les agradezco yo. Veo que también lo grabaron, así que nos queda como material. Así que bueno, mil gracias a todos y seguimos al habla. Gracias a vos, Dani. Muchísimas gracias. Y a Muchísimas todos gracias. los participantes. Gracias. Eso. Bueno, y nos llevamos, creo que para pensar y para tener en cuenta por lo menos dos cosas, entre muchas otras posibles, ¿no? Por un lado, esto de estar atentos a estos chispas de fascismo por aquí y por allá, y por otro lado, bueno, seguir pensando cómo revitalizar estos lazos sociales, comunitarios, solidarios, que bueno, que son los fundamentales para en estos tiempos de pandemia, poder, bueno, en definitiva, afrontar este distanciamiento físico, pero no este aislamiento social, ¿no? Que evidentemente es el camino para, bueno, para reconstruir esos lazos que necesitamos. Así que muchísimas gracias, compañeros, compañeras, y especialmente Daniel por haber participado de esta charla. No, gracias a ustedes y seguimos siempre en contacto, ¿sí? Gracias. Hasta luego.